¿Qué pasa, titanes? ¿Cómo estáis? Yo aquí que iba a pelar unas nueces, digo, voy a compartir este maravilloso momento con vosotros. Las nueces son muy sanas. No sé, 4, 6, 8, 10, 12 al día, no sé. Depende del volumen de calorías que estéis tomando al día, podéis meter más o menos nueces. Pero vamos, las nueces tienen muchísimas propiedades para los titanes. Y junto a las nueces, otro... Bueno, realmente no es un fruto seco. Están los cacahuetes, humildes y baratos. Los cacahuetes tienen muchísimas proteínas y a mayores tienen, concretamente dentro de las cadenas de aminoácidos de las proteínas, tienen una cantidad muy alta de arginina. La arginina es algo muy necesario para los titanes. La arginina es un vasodilatador. Y una de las bases de la salud, desde mi perspectiva, es huir de una inflamación subclínica, quizás, de los vasos sanguíneos. Digo subclínica porque esto parece que o peta con un coágulo o peta con una bola de colesterol, o aquí nadie se preocupa por el tema. Pero realmente todo el tema de las lesiones y todo esto que tenemos, y a mayores lo que es la salud cardiovascular y el hecho de que los diferentes nutrientes lleguen correctamente a sus destinos, se fundamenta de alguna manera en que los canales que transportan los nutrientes estén limpios y sean lo más amplio posible. Tú imagínate que tenemos carreteras autonómicas de estas nacionales supercutres, o tenemos autopistas de 5 vías, ¿no? Entonces necesitamos que nuestras arterias estén suficientemente relajadas o antiinflamadas, por decirlo de alguna manera, para que todo lo demás pueda funcionar correctamente. ¿De qué sirve que tú te alimentes muy bien, tomes los nutrientes suficientes y tengas, por ejemplo, la flora intestinal muy buena, aceptable, digieras todo, pero después haya un conjunto de problemas de una inflamación interna? Entonces necesitamos, entre otras cosas, reducir esa inflamación. Y entre otras cosas, aparte de diferentes técnicas y demás, pienso que una de las bases de la salud que se está obviando muchísimo es el tema de los vasodilatadores naturales, la remolacha, el cacahuete, entre otros, ¿no? Y luego ya están los suplementos de citrulina malato, por ejemplo. ¿Lo he dicho bien? Sí. Suplementos de arginina como tal, etcétera, ¿no? Parece ser que hay bastantes más evidencias que la citrulina funciona mejor que la arginina a la hora de asimilarlo. Pero bueno, yo personalmente he notado mejores resultados con la arginina que con la citrulina. Pero bueno, ahí están las evidencias científicas y hay cada uno que se apañe. Yo de pequeño puedo decir que mientras estaba bajo el cuidado de mi madre, yo soy una persona que ha ido por demás al médico. Mi madre es una persona pues, que dentro de su voluntad de hacer lo mejor posible, pues nos ha, tanto a mí como a mis hermanos, iba a decir sobreprotegido, ¿no? Nos ha llevado de más al médico, ¿no? Y en mi época era muy frecuente que los médicos mandaran antibióticos, inyecciones, supositorios, o sea, tú imagínate, ¿no? Y yo he pasado por de alguna manera, por las consultas de los médicos muchísimo en mi infancia y en mi adolescencia. Yo, evidentemente, como niño no tenía conciencia ninguna, mi madre me llevaba y como lo que hacen las madres para un niño, pues normalmente está bien, ni te lo planteas, pues es lo que había. Yo incluso era invitado a exagerar los síntomas, etcétera, y si yo iba al médico y el médico por cualquier motivo no me medicaba, pues mi madre no se quedaba tranquila, íbamos a otro médico, bueno. Pues cosas que la gente que tengan 40 años, pues a lo mejor de alguna manera entienden, porque hoy en día, yo cuando llevo a las niñas al médico, o cuando las niñas van al médico, es bastante frecuente que los médicos ya no funcionen como antes. Yo a mis hijas, gracias a Dios, no se les ha puesto una inyección en la vida. Y los antibióticos los ponen con muchísimo más cuidado de lo que se ponían en mi época. Entonces, bueno, de alguna manera eso estaba ahí. Yo en el año 2006, dentro de la práctica de Budo, conozco una línea de un maestro que se llamaba Itsuo Tsuda, que a su vez había sido discípulo de otro maestro médico
que no era maestro de artes marciales, sino que era médico. Y un médico, además, muy tremendamente peculiar, Haruchika Noguchi. Noguchi, inventor, creador, fundador, descubridor, no sé cómo queréis llamarlo, del Seitai. Seitai, lo digo así para que busquéis esa información sobre ello, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado porque ya me he encontrado con una señora que está sacando libros de Seitai, no sé qué, bueno, la misma basura de siempre en todos los sitios, ¿no? De hecho, encontrar textos de Noguchi en castellano no es sencillo. Yo tengo acceso a textos de Noguchi en castellano, bastantes, o muchos textos de Noguchi en castellano, pero porque me lo he currado muchísimo. Y he dado con las personas adecuadas, ¿no? Y bueno, y de alguna manera he recibido formación en una parte del Seitai, que es el Katsugen Undo y el Yuki, de dos maestros diferentes, bueno, pues con cierta tradición, y uno de ellos directamente discípulo de Haruchika Noguchi. Entonces, bueno, a mí me ha costado bastante entrar en este mundo y entenderlo. Y aún así, bueno, pues no me considero en absoluto ni gran conocedor, ni muchísimo menos difusor del tema, ni nada. Yo me lo practico y me lo aplico a mí mismo y en su momento a mis hijas. Y bueno, yo puedo compartir ciertas ideas con las personas que me rodean, pero el Seitai o los principios que rigen el Seitai son tremendamente personales. Si tú no puedes a nadie sobre el que no tengas una influencia como padre imponer o tratar de una determinada manera ciertas cuestiones de enfermedades y demás. Yo lo único que quiero compartiros es qué me ocurrió a mí. Yo en el año 2006 tuve como una especie de emancipación del maestro de Aikido, de Aikido y de Budo que tenía, y encontré otro maestro en Madrid al que empecé a visitar sistemáticamente y que junto a la práctica de Budo de Aikido, cuando yo iba a Madrid justamente tocaba una sesión de Katsugen Undo, que es una parte del Seitai. El Seitai es como un enfoque vital, una filosofía de vida que incluye un conjunto de posicionamientos frente a la medicina y frente a los hábitos de vida muy particulares. Y dentro del Seitai hay un conjunto de técnicas que se pueden aprender, pero que te puedes tirar 20 años para aprender las técnicas Seitai, como decía el maestro Noguchi. No es una cosa de decir, lo aprendo ahora, que está basado en puntos de presión, en manipulaciones, en incluso charlas, etcétera. No es nada místico, ¿eh? O sea, de hecho, muchos médicos en Japón a día de hoy siguen los principios del Seitai, y en vida Haruchika Noguchi era uno de los médicos del emperador, y al emperador no tocaba cualquiera. Entonces esto no es una cosa que digáis rollo místico o rollo reiki o cosas de ese tipo, en absoluto, no tiene nada que ver. De hecho es bastante científico porque, por ejemplo, Haruchika Noguchi, a partir de ahora lo voy a llamar Noguchi porque si no, Noguchi era una persona tremendamente peculiar. Él desde pequeño tenía dones naturales para tratar y sanar a las personas, y esos dones naturales en él florecieron a raíz de un terremoto muy importante que hubo en una zona de Japón. Japón se presta mucho a terremotos, y él, siendo un joven adolescente, no recuerdo mismo si 12, 13 años, empezó a tratar a sus vecinos por pura sensibilidad, es decir, él sabía, como de una forma innata casi, qué es lo que tenía que hacer, o qué es lo que tenía que decir, o qué es lo que tenía que manipular en los cuerpos que se habían lesionado en el terremoto para sanarlos. Y poco a poco fue desarrollando aparte de esa gran sensibilidad, fue desarrollando un conjunto de técnicas y fue observando muchísimo. Si Noguchi tenía dos cualidades fundamentales y sobrehumanas casi, porque él era una persona tremendamente sensible, era su capacidad de observación y su sensibilidad frente a todo lo que le rodeaba, hasta el punto de que él era muy consciente de muchas cosas con el simple hecho de estar presente delante de ellas, sin tener que mantener un diálogo, etc. Uno de los discípulos del maestro Noguchi, que fue el maestro Ichiro Suda, que fue maestro de Madrid, este hombre contaba cómo Haruchika Noguchi era capaz de saber el estado estomacal de alguien, si había ido al baño, si no había ido al baño, si tenía diarrea, si no tenía diarrea, simplemente oyendo cómo pisaba cuando entraba en su despacho.
cómo pisaba el suelo. Entonces era una persona tremendamente sensible, extremadamente sensible, era un don natural que tenía, cosa que es inalcanzable para el 99,9% de las personas, ¿no? Y luego aparte tenía una capacidad de observación muy importante. Yo trabajaba cuando me interesaba el tema del embarazo y el parto y tal, yo trabajaba con un libro, estudiaba con un libro del maestro Noguchi en el que él enseñaba 6 ejercicios para las mujeres que estaban embarazadas, 6 ejercicios súper sencillos, tremendamente sencillos, que él había extraído como conclusión después de haber asistido y participado en 10.000 partos, 10.000 partos. Y él, después de haber estado presente en 10.000 partos, creó 6 ejercicios para fomentar la salud en la mujer que estaba en periodo de gestación y facilitar el parto. De hecho, las mujeres que nacen dentro... Bueno, y sigo explicando esto un poquito más tarde. Entonces él crea una serie de principios, y el principio fundamental de la cultura o de la forma de ver la realidad del Seitai es básicamente que el cuerpo tiene todos los recursos que necesita para estar en un estado saludable, y que la enfermedad es parte del proceso de la salud. Es decir, la enfermedad no es algo contra lo que haya que luchar, sino que es parte de un proceso natural. Y de hecho, él dice que muchas enfermedades son la base para la salud, sobre todo en épocas, en la infancia, ¿no? Son cosas que hoy en día, poco a poco, yo creo que la ciencia médica de alguna manera va aceptando, ¿no? Entonces, frente a una enfermedad, Noguchi o el Seitai no trae un enfoque de, bueno, pues hay que ir al médico para que te dé un antibiótico, no. Tienes que potenciar la salud y tomar la enfermedad como un proceso saludable. Si tu cuerpo enferma o está pasando una enfermedad, está pasando un proceso natural y tu cuerpo dispone de recursos para afrontar esa enfermedad. Pero sí que es verdad que hay un conjunto de prácticas muy sencillas que lo que hacen es potenciar esa sabiduría innata que tiene el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien de repente ahora mismo dice, no, yo es que, vale, voy a escuchar lo que dice este hombre y a partir de mañana, pues cuando me ponga malo, pues me puse malo. No, yo no estoy diciendo eso, ni estoy invitando a nadie a hacer nada. Yo simplemente estoy explicando esto, ¿no? Después que cada uno investigue y después que cada uno haga lo que le dé la gana. No es así, es decir, hay un proceso y hay un conjunto de trabajos y de técnicas que lo que hacen es preparar al cuerpo para que recupere la sensibilidad natural con la que como entidad biológica está dotada. Por tanto, no es una cuestión de decir, no, a partir de mañana yo cuando me ponga enfermo ya no voy al médico, ya no me medico, ya no... No es eso. Que a lo mejor si te pones así tampoco te pasaría nada, no lo sé. Pero no es eso. La idea es entrar dentro de una dinámica en la que la potencia innata del cuerpo de sanarse, de estar en equilibrio, se potencie, y en el momento en que tú te pongas enfermo, esas enfermedades sean tratadas naturalmente por tu propio cuerpo, mientras tú desempeñas tu vida normal y se regule de manera natural. ¿Cuál es el problema? Que estamos en una sociedad totalmente artificial, tanto lo que comemos como lo que respiramos, como lo que bebemos. Y no solo eso, sino que desde la infancia se nos expone a un conjunto de fármacos y a un conjunto de remedios que lo que están haciendo es quitar la sensibilidad natural que tiene el propio cuerpo para mantener su homeostasis. Y entonces una persona con 40 años, con 30 años, que por ejemplo empieza a oír hablar del Seitai o se interesa por el Seitai y dice, bueno, voy a intentar potenciar la naturalidad de mi cuerpo y, por ejemplo, voy a tomar la decisión de si me duele la cabeza, no me voy a tomar una píldora, un analgésico, si por ejemplo tengo un catarro, voy a dar a ese catarro unos días para que se pase solo, si tengo un no sé qué, cosas muy sencillas, no estoy hablando de un cáncer, no estoy hablando de una amputación de brazo, no. Sino cosas muy sencillas, es decir, bueno, voy a afrontarlo de otra manera, lo voy a tomar desde otra perspectiva y voy a potenciar la capacidad que tiene mi cuerpo de sanarse. ¿A mí qué me ocurrió? Yo en el año 2006, creo que esto ya he empezado 3 veces a contarlo y me lío y me enrollo, en el año 2006 conozco esta filosofía y coincidía con que yo me emancipaba de casa y entonces yo poco a poco empecé a leer mucho al maestro Suda y al maestro Noguchi también y me empezó a resonar y a calar lo que estaban diciendo. Y entonces yo,
desde el año 2006 hasta hoy, que estamos en el año 2020, 13 de enero, desde el año 2006 hasta el año 2013, yo me he medicado para una gingivitis, me he medicado, yo como tengo el problema de corazón, tengo que tomar profilaxis cada vez que me van a hacer algo en la boca de tema de muelas y tal. Entonces me puedo haber medicado dos o tres veces con antibióticos como profiláctico antes de una extracción o antes de un empaste o lo que sea, pero por obligación. Esto lo tengo que hacer y, bueno, los que tenéis algún tipo de problema de corazón sabéis que siempre que se va a hacer algo en la boca hay que tomarse 2 o 3 gramos de amoxicilina antes por una cuestión de que hay unas bacterias en la boca que atacan al corazón si entran en el torrente sanguíneo, son más propensas a ello. Entonces yo, por cuestiones de la boca, por una gingivitis y por 2 o 3 historias de la boca, he tomado medicación. Y yo tomaba medicación para alergia, y la alergia en primavera, bueno, que yo tenía una alergia terrible, y casi puedo asegurar, bueno, de hecho en la primavera pasada creo que consumí en todo lo que fue la primavera, a mí me duraba hasta agosto. No sé si, porque tenía un blister de ¿cuánto? 5, 6. 6 antihistamínicos en toda la primavera, más todo el verano, que a mí me empezaba más o menos mediados de marzo, finales de marzo, hasta agosto. El año pasado reduje los antihistamínicos a no sé si a un blister de 6 solamente. Y no me he medicado más. Ah, bueno, miento. Cuando me pasó lo del hombro, eso era una cosa, ¿cómo decirlo? La peor experiencia a nivel físico de dolor que he tenido en mi vida. De hecho, no existía postura alguna en la que me pudiera poner. Ni acostado, ni sentado, ni nada, ni con el brazo en cabestrillo, ni nada. Y ahí sí que estuve durante 5 días a base de nolotil y a base de ibuprofeno. Que poco me hacían, pero sin ello me hubiera muerto, porque es que no podía ni dormir 2 horas seguidas. Entonces, bueno, perdón, desde el año 2006 hasta el 2020, que si no me equivoco son 14 años, esas han sido mis tomas de medicamentos. Y aquí estoy. ¿Qué quiero comentar con esto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero proponer con esto? Proponer no quiero proponer nada, porque a mí no me gusta en absoluto que nadie extraiga de este vídeo que tiene que dejar de medicarse o dejar de ir al médico, no, en absoluto. Yo de hecho veo canales de médicos, veo muchos canales de alimentación, de dietas, etcétera, ¿no? Y también, en el caso necesario en el que yo, bajo alguna circunstancia, me encuentre muy mal, tremendamente mal. Yo, por ejemplo, tengo mucha sensibilidad a cuestiones de la boca, por lo que estoy comentando del corazón, yo acudo al médico. O sea, no es una cuestión de decir, no, los médicos son Satanás, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que como paciente hay que ser responsable. Y es el mensaje de este vídeo. Es decir, como paciente hay que ser responsable, o como ser humano hay que ser responsable. ¿Acudir al médico? Sí, por supuesto. ¿Cuándo? Cuando tú lo estimes oportuno. Pero aprende a estimar cuándo es oportuno. Tanto para ti como para tus hijos. Y tenemos que entender que los seres humanos tenemos nuestra capacidad, nuestra biología tiene la capacidad suficiente. Mira, yo tengo mi cuñado es médico endocrino, y él dice que realmente los endocrinos, o bueno, en general los médicos, cuando hablamos de cómo funciona el cuerpo de una manera autónoma a estos niveles de perfección, dice que para ellos es una cuestión, y él es médico, milagrosa. Es decir, ¿cómo puede ser que exista este equilibrio tan perfecto entre todas las sustancias que hay en el cuerpo, las medidas que hay, el cómo se regula solo, el cómo una cosa desencadena a otra, el cómo... Entonces, ahí hay una sabiduría que viene desde el origen de la vida, desde los organismos unicelulares hasta nosotros, y un poder y un conocimiento, por llamarlo así, innato, que existe en la vida, y que a la hora de enfrentarnos a lo que puede ser una bacteria, un virus o algún tipo de infección o lo que sea, el propio cuerpo tiene sus propios recursos para enfrentarse a ello. La medicación o cualquier tipo de sustancia externa que tú tomes, sobre todo rollo tipo antibióticos, ¿no? Están impidiendo de alguna manera
que tus ejércitos, tu sistema inmunitario, tu fuerza innata para enfrentarse a estos malos, por decirlo de alguna manera, se desarrolle y actúe por su cuenta y se haga más fuerte. ¿Y qué ocurre? Que de alguna manera sistemáticamente, sobre todo en los primeros años de vida y en la infancia, lo vamos debilitando, lo vamos atontando, de tal manera que, según vamos creciendo, nos hacemos dependientes de ayudas externas. Pero es que esas ayudas externas tienen tantísimos efectos secundarios. Meteos a ver las causas de muerte y fliparéis cuando veáis que una de las mayores causas de muerte que existen, esto no lo digo yo, están los registros en internet y las estudios están ahí, una de las mayores causas de muerte que existen son los efectos secundarios de los medicamentos. Y meteos a mirar también cómo de una manera sistemática estamos haciendo los virus cada vez más poderosos a través de los antibióticos que se recetan sin ton ni son y pacientes que van sin ningún criterio a tomarlos. Y ellos mismos, por eso digo que ya no quiero echar la culpa al médico en absoluto, que también, que lo sabrá, que venga, antibiótico va, antibiótico viene. Yo creo que cada vez menos, porque lo veo en los pediatras, porque tengo 2 niñas pequeñas, sino también en nosotros como pacientes que depositamos, y esta es la clave de este vídeo, depositamos nuestra salud y nuestra vida en las manos de otro. Cuando realmente tu cuerpo es tuyo y tu responsabilidad es tuya, y el que más puede hacer por tu cuerpo eres tú. De esta manera, ¿cómo puede ser que seamos, yo no sé si entre los animales salvajes hay médicos, o un animal cuando está enfermo o está malo acude a otro animal? Entiendo que no, pero ellos tienen la sensibilidad suficiente para ayunar, para tomar las hierbas adecuadas, para vomitar cuando hay que vomitar, para descansar cuando hay que descansar, para mantenerse activo cuando hay que mantenerse activo, para estar a resguardo cuando hay que estar a resguardo, estar en zonas cálidas cuando tienen que estar en zonas cálidas, usar el agua de una manera natural para enfriar el cuerpo, etc. De tal manera que nosotros hemos perdido absolutamente esa sensibilidad. Entonces, bueno, pues la filosofía del Seitai a mí me llevó a entender que el cuerpo es mucho más poderoso de lo que a mí se me había dado a entender y de que dispone de recursos propios. Entonces hubo una pequeña pugna al principio con mi madre directamente, pero bueno, como yo ya me había emancipado, pues tenía cierta libertad a la hora de afrontar. Y hubo unos años en los que a mí sí me veía moquear, a mí sí me veía toser, a mí sí me veía tal, pero cómo no vas al médico, pero cómo no sé qué, cómo no sé cuántos y tal. ¿Y qué he ido consiguiendo con los años? Que los inviernos son cada vez mejores. Hasta el punto de que, por ejemplo, concretamente, llevo dos inviernos en los que no he necesitado, ni me he puesto malo, ni he necesitado ningún tipo de sustancia exógena. Aquí yo particularmente ni practico grandes historias ni nada, pero existe en Japón y en otros puntos del planeta cultura Seitai, de tal manera que hay ya niños que nacen en familias que llevan practicando el Seitai desde sus abuelos. Entonces, terceras generaciones de niños Seitai, son niños que nacen, podéis buscar información en internet, niños como muy poderosos, sanos innatamente, muy fuertes, muy resistentes, tremendamente inteligentes, muy activos, muy vivos. Entonces, bueno, de alguna manera es una forma de rechazar ciertas sustancias que de manera natural en nuestra sociedad se están administrando sin ton ni son durante años y años y años y han generado seres humanos, entre comillas, más débiles. Entonces es una forma, la cultura Seitai lo que promueve es la fortaleza innata del cuerpo, que por supuesto tiene, y es quizás lo más interesante, una manifestación a nivel mental y a nivel emocional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues os invito a que investiguéis y leáis sobre Haruchika Noguchi y sobre la filosofía del Seitai. Luego hay una práctica concretamente dentro del Seitai, que es el Katsugen Undo, que es la práctica que yo he realizado y realizo, que es una especie de ejercicio, por decirlo de alguna manera, que activa el sistema extrapiramidal, que es el sistema que tiene el cerebro, de alguna manera, para poner en marcha, que mantiene vivo al ser humano, a tu cuerpo, y por otro lado pone en marcha todo el conjunto de
de recursos naturales que tiene el propio cuerpo para estar sano y para afrontar la enfermedad como parte de la salud. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues una pincelada. En 25 minutos de vídeo creo que más de la mitad lo habéis cortado, y si alguno ha llegado hasta aquí, pues bueno, pues espero que le haya resultado interesante y que aprendamos a ver de alguna manera que hay otras opciones a la hora de enfrentarse a la salud. ¿De acuerdo, titanes? A darle vueltas.